Bueno, ahora vamos a empezar a ver el código del cual hemos estado hablando. Entonces vamos a ver que este es acerca de las operaciones principales en TensorFlow. Tratamos de documentar el código lo más que pudimos para que puedan entenderlo un poco mejor, y adicional a esto pues también pueden hacer uso de la documentación que aparece en la página de TensorFlow, que también se las adjuntamos en la presentación para que se puedan documentar un poco mejor acerca de esto. También vamos a colocar el código en el Git para que ustedes puedan descargarlo y pues jugar un poco ahí con todos los datos. Entonces vamos a empezar con la multiplicación. Vemos que esta función pues lleva dos argumentos. En este caso pues pueden ser de estos tipos de datos, y pues vemos que la regla es que tienen que ser ambos del mismo tipo de dato. Entonces igual va a haber otro video en el cual pues les van a explicar las características que tienen cada tipo de dato para que ustedes sepan en dónde y cómo los pueden utilizar mejor. Entonces vamos a empezar. Primero importamos la librería TensorFlow. Seguidamente pues creamos los tensores que nos van a servir para colocar los datos que vamos a multiplicar. En este caso pues este tipo de tensor o marcador de posición, la característica que tiene es que no le vamos a asignar los datos inmediatamente, sino que se hace después. Entonces nada más colocamos el tipo de dato que van a hacer y después pues ya declaramos la operación que vamos a utilizar, en este caso tf.multiply. En algunas versiones pues esta operación es solo tf.mul, pero va a depender mucho de la versión que tengan ustedes de TensorFlow de Python, ¿verdad? Entonces después colocamos los dos argumentos, en este caso num1 y num2, y después se crea la sesión. tf.session es una clase para ejecutar operaciones en TensorFlow, y seguidamente pues ya imprimimos el resultado. Aquí colocamos pues la operación que habíamos declarado ahí arriba, y aquí en este vamos a asignarles pues ya los valores a cada parámetro. Entonces por ejemplo acá, bueno, aquí ya habíamos colocado estos datos, pero vamos a cambiarlo. Por ejemplo que aquí sea 2.3 y que aquí sea 3.2, por ejemplo. Entonces vamos a correr este programa y vemos que inmediatamente pues aquí nos cambia el resultado. Entonces vamos a seguir. Otra de las operaciones principales que se puede realizar es la de la suma. Bueno, en este caso pues colocamos un poquito más complejo el código. Pudimos colocar varios ejemplos. Por ejemplo, en estos dos colocamos datos tipo float, en estos datos tipo int, y en estos pues ya dos strings. Entonces vemos que también, al igual que en la anterior, pues tienen que ser del mismo tipo de dato. Y entonces vemos que aquí declaramos ya las tres operaciones. ¿Por qué declaramos tres y no nada más les asignamos los valores a la misma? Porque no podíamos combinar, digamos, los tipos de datos. Por ejemplo, no hubiera podido colocar aquí el num3 porque uno era tipo float y otro era tipo int. Entonces colocamos acá las tres operaciones, y aquí pues ya corremos la sesión, y aquí imprimimos este texto para como verlo un poco más estético. Entonces ya aquí enviamos los valores a cada uno y hacemos lo mismo con cada una de las operaciones, que todas son sumas pero de diferentes tipos de datos. Entonces por ejemplo acá vamos a cambiarle a 5.5 y aquí dejémoslo en 3.3. Después aquí en la suma de tipo int vamos a colocarle un 20 y aquí un 4, por ejemplo. Y en este pues vamos a dejarle, vamos a cambiarlo a inglés. Vamos a colocarle hello world. Entonces vamos a ver si cambian acá, porque este ya lo habíamos corrido así. Entonces vamos a ver y vemos que aquí nos
tira cada uno de los resultados. Entonces en este caso es el de la suma, ¿verdad? Vamos también a ver el siguiente ejemplo, que es el de la resta. Igual en todos estos pues tiene que ser, los argumentos tienen que ser el mismo tipo de dato, y en este caso la función es tf.subtract. Entonces vamos a ver, en este caso pues como era el mismo número pues nos dio 0, pero vamos a colocar un 10 y vamos a dejar ese en 3. Por ejemplo, vamos a ver si corre y sí, ahí nos tira el resultado correcto. Vamos a seguir viendo. Si se dan cuenta, estos códigos son bastante sencillos porque pues son las operaciones básicas principales, porque ya de ahí pues ya hay unas un poco más complejas en las que se necesita un poco más de lógica de programación, ¿verdad? Pero para empezar a aprender acerca de TensorFlow, estas operaciones pues son muy útiles porque son operaciones que nosotros pues podemos saber a simple inspección pues cuál va a ser el resultado, y podemos ver que sí funciona, e incluso nosotros podemos darles un poco más de complejidad de acuerdo a como vayamos queriendo. También tenemos las divisiones. En este caso vamos a cambiarle a 5.5 y vamos a colocarlo en 3.1, por ejemplo. Y en este caso es lo que nos va a devolver la división es el cociente. Aquí vemos que dice que esta función divide x y y, forzando la semántica de Python, es decir, que si x o y es un tipo de dato float, entonces el resultado va a ser de tipo float. De lo contrario, la salida será de tipo entero. En este caso, por ejemplo, como si utilizamos datos tipo float, entonces por eso es que nuestro resultado salió así. Entonces, en este caso, necesitamos que los dos argumentos pues sean de tipo numérico real. Vamos a seguir a la siguiente operación, que es la modal, que esta devuelve el residuo de la división en función de los elementos. Entonces no nos va a devolver el cociente como la anterior, sino que esta devuelve el residuo. Entonces vemos que el tensor tiene que ser el mismo tipo de dato. Y pues aquí, como ya les habíamos explicado, ¿verdad? Se colocan los tensores, y en este caso la función es tf.mod. Se le envían los dos argumentos, pero sin aún colocarle los datos. Y entonces ya aquí pues ya colocamos los datos que van a tener. En este caso vamos a cambiarlo. Vamos a ver cuál era el cociente de la división que hicimos acá, 5.5 y 3.1, 5.5 y 3.1. Entonces aquí podemos dar cuenta de que el residuo de esta era 2.4. Entonces vamos a seguir la siguiente función matemática básica, es la del valor absoluto. Como sabemos, pues esta operación pues devuelve un tensor que contiene un valor absoluto en cada elemento. Por ejemplo, si le damos un número en valor negativo, por ejemplo, entonces nos va a dar el valor absoluto, que sería quitándole el signo, ¿verdad? Entonces, de hecho, ese es el mismo ejemplo que les colocamos acá. Aquí, en este caso, pues es solo un argumento, porque el otro argumento que podríamos colocar en la función sería nada más el nombre. Entonces, creamos el tensor, después declaramos pues la función tf.apps, que se va a almacenar en la variable y. Abrimos la sesión y imprimimos el resultado. En este caso, bueno, vamos a cambiarle que sea 5.4. Entonces vamos a ver que ya nos va a mandar el resultado sin el signo negativo que le habíamos colocado acá. Entonces de ahí está la función valor negativo, que es tf_negative. Entonces esta lo que hace es que calcula el valor numérico negativo en función del elemento que nosotros le enviamos. Igual es solo un argumento el que se va a colocar.
Y por ejemplo aquí en este caso pues colocamos un 3.5 y nos envía el valor negativo del dato que le habíamos colocado. Ahora la siguiente operación es de retornar el signo. Esta es de la función stf.sig y igualmente solo lleva un argumento. Puede ser tipo float, tipo int o complex. Entonces ya ustedes verán cuál es el mejor tipo de dato de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Entonces en este caso pues aquí les colocamos pues las funciones. Dice que si el signo pues es si por ejemplo si el dato que le vamos a enviar, en este caso x, es menor que 0, entonces nos va a retornar un 0. Y si es igual a 0, entonces bueno, ahora empezamos con la operación de retorno al signo. En este caso pues nos va a retornar el signo, pues no el signo, sino que nos va a retornar un valor que nos va a indicar el signo que tenía el argumento que le enviamos. En este caso, por ejemplo, dice que sí, que nos va a enviar un -1 si x es menor a 0. Y entonces que nos va a enviar un valor 0 si x es igual a 0. Y nos va a enviar un 1 si x es mayor a 0. Entonces, ahí está la explicación también para números complejos. Podamos ver que aquí igual todas estas operaciones declaramos el tensor de la misma forma, asignamos a la variable la operación de esa misma forma y le colocamos, ya después imprimimos el resultado. En este caso pues nosotros enviamos un -3 y el resultado nos salió un -1. ¿Por qué? Porque decía que nos iba a enviar -1 si x era menor a 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros le colocamos un tipo de dato, un valor 6, por ejemplo, entonces nos tendría que dar un 1. Entonces vamos a ver y vemos que nos da 1. Y si nosotros le colocáramos un 0, nos tendría que dar un 0 porque así es la condición. Entonces vemos que sí funciona nuestro código. Entonces vamos a pasar a la siguiente. En esta pues vemos que es la del valor recíproco. Entonces calcula el valor recíproco de un número. Igual es solamente un argumento de estos tipos de datos. Y vemos que en este caso, por ejemplo, nos envió, al darle -3, el resultado fue -0.333333. Entonces, si vemos el recíproco, pues es 1 dividido el número que le estamos enviando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos -5 y entonces el recíproco es -0.2. Vamos a ver acá 1 dividido -5. Ahí. Vamos a ver acá 1 dividido, bueno, mejor no. Entonces vamos a ver la siguiente es el cuadrado. Entonces en esta se calcula el cuadrado de un valor. Entonces igualmente, entonces importamos la librería. Bueno, aquí estamos importando la librería en cada pedazo de código solo por si quisieran copiar el código y llevarlo a un programa aparte, pero de haberlo hecho solamente en la parte de arriba, de todas formas seguiría funcionando el programa.
Entonces venimos y declaramos pues el argumento con el que le vamos a enviar. La función es tf.square y entonces, por ejemplo, acá le enviamos un valor negativo, porque un negativo al cuadrado pues nos va a dar un positivo, pero en caso quisiéramos ver el cuadrado de 2, por ejemplo, vemos que es 4. Igual pueden hacerlo para unos números un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. La siguiente función es la función redondear. Entonces aquí dice que aproxima los valores de un tensor al entero más próximo en función de los elementos. Por ejemplo, si nosotros usáramos estos valores, pues los resultados vendrían siendo estos que están acá. Lo colocamos pues solo para que vieran un ejemplo. Y vemos que acá igual el parámetro es un tensor de tipo FLAT32 o FLAT34, porque obviamente si queremos aproximar algo tiene que ser este tipo de dato, ¿verdad? Entonces enviamos un tipo float, la función es ts.round y entonces aquí ya colocamos el parámetro, el dato que queremos asignar al argumento. En este caso 3.56. Vamos a probar colocando un número de los que está ahí arriba. Vamos a colocar un menos 4.5 y vamos a ver que nos da el resultado que habíamos colocado. Entonces igual ustedes pueden probar a utilizar estas funciones ya con vectores o ya elevando un poco más el nivel que podrían requerir. También, nos pasamos una, aquí está. También está el de raíz cuadrada. Y calcular la raíz cuadrada del parámetro que le enviamos. En este caso colocamos un 144 y nos dio 12, ¿verdad? Entonces podríamos colocar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 12. La función es tf.sqrt y vemos que la raíz cuadrada es esta. Entonces después pues también hay para potencias, no solo, por ejemplo, no solo el cuadrado como hicimos allá, sino que podemos calcular potencias ya de mayor valor. En este caso pues vemos que envían dos parámetros. Entonces acá están los tipos de datos que se pueden enviar y en este caso pues igual como lo veíamos en las funciones anteriores, siempre se declara de la misma forma y la función es tf.pow y aquí ya le mandamos los valores a cada argumento. En este caso vamos a cambiarle de 4 y vamos a dejarlo en 2. Entonces vemos que es 16. Bueno, siguiendo con las operaciones, ahora vamos a ver la exponencial. Esta calcula la exponencial de x. Sabemos que pues esta función pues utiliza el número de Euler, que es aproximadamente este valor. Entonces aquí en este caso pues solo vamos a enviar un parámetro. Entonces en este caso pues colocamos 8. Pero si nosotros quisiéramos, bueno, cambiamos acá el tipo de dato y nos tiene que funcionar igual. Pues ya ven que estas operaciones son básicas, pero igual tienen muchas aplicaciones en otros programas en los que nosotros les podamos dar uso. Entonces también está el logaritmo. En este caso igual lleva solo un parámetro y en este caso lo colocamos de tipo float. Y entonces aquí pues igual el número, por ejemplo este número, y vamos a ver el logaritmo de ese número, que en este caso es este resultado. Igual podemos seguir estas últimas dos funciones, bueno, todavía faltan algunas más. Esta calcula el número máximo de un rango de números que se le dan, en este caso de 2 elementos, porque solo 2 argumentos acepta la función. Pero viene y la función es tf.maximum y le mandamos los 2 elementos.
Aquí les asignamos los dos datos y pues ya el resultado que nos muestra pues es el del número que es mayor. Y esta otra función que hace exactamente lo contrario, porque nos muestra el número mínimo de dos números dados. Lo colocamos con los mismos dos valores. No, si quieren podemos cambiar. Vamos a colocar aquí un 15 y un 12. Entonces vemos que aquí cambia. Siguiendo con las últimas dos funciones, estas son las de el seno y el coseno. Son igual que las anteriores, declaramos los tensores y en este caso pues solo va a ser el argumento del dato que le vayamos a enviar para que calcule el coseno. La función es tf.cos y en este caso pues por ejemplo como el coseno de 0 es 1, entonces por eso nos tira ese valor. Igual si quisiéramos cambiarlo a, por ejemplo, el coseno de 10, vemos que es este valor negativo. Y por último pues la función del seno, que calcula el seno de un ángulo, y igual los datos pueden ser de estos tipos, y venimos y enviamos acá el valor. Por ejemplo, si bajamos y en vez de 30 que sea 15, vemos que también pues nuestro código funciona. Entonces igual ustedes pueden hacer uso de estas funciones en otros programas en donde ustedes necesiten calcular estos tipos de datos para otros fines. Entonces gracias por ver nuestro video y hasta la próxima.